para ahondar más sobre este tema, hemos invitado en este espacio al especialista en relaciones internacionales e investigador del CONACYT Nivel 1, Jesús López Almejo, a quien le damos la bienvenida en este espacio de Café y Noticias. Muchísimas gracias por tomarnos esta entrevista. Hola Romina, Daniela, buenos días. Muy contento de estar nuevamente con ustedes. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Estamos Perla y Daniela. Muy buenos días. Perla, perdóname, Perla. No te preocupes. No se preocupe. Pues muchísimas gracias por conectarse. Ya estamos pasando de lo que tenemos de notas ahora al análisis de esta perspectiva que usted nos pueda brindar sobre esta información que estábamos dando en concreto de cómo Europa se está aglutinando para responder en bloque, de cómo también Asia ya se está uniendo para enfrentar lo que viene el día de mañana. Y bueno, la posición de México, que ya sabemos, dice la presidenta, estamos intentando pegarnos mucho a lo que dice el TEMEC. Pero ¿cómo ve usted la situación del mundo en general? Sí, bueno, mira, yo quiero partir de la siguiente premisa. Donald Trump está jugando a ser el tonto útil de China, porque en este afán de debilitarla y de superarla, lo único que está haciendo es debilitar a los socios principales, y no me refiero a la Unión Europea, particularmente me refiero a México y a Canadá, los principales socios comerciales que lo hacen grande. Y si su lema es dejar un legado que haga grande a Estados Unidos otra vez, eso solo lo puede hacer integrándose, pero integrándose bien y de manera respetuosa con México y con Canadá. Y ahora les voy a presentar unos números. En el sentido de el tonto útil de China, también lo digo, porque por otro lado, la ideología se desconecta de la realidad. La ideología atiende a ideas dominantes, a epistemes y a narrativas dominantes que lo llevan a gobernar únicamente para gente ideologizada. Trump está diciendo ahora que está buscando la posibilidad de reelegirse por un tercer mandato porque dice mucha gente así se lo pide, pero cuando nosotros vamos al sitio 538, vemos que esa mucha gente solo es el 42% de los que aprueban su gestión, y eso que apenas lleva unos cuantos meses de su segundo mandato, pero el resto lo desaprueba. Y entonces, pues no quiero ni pensar, no me quiero ni imaginar si tuviera estos niveles de aprobación sostenidos y crecientes que ha tenido la doctora Claudia Sheinbaum en México. Entonces, esto nos habla de que hay una desconexión real o imaginaria de cómo viene el acontecer tanto local como internacional. Y en tercer lugar, Estados Unidos se ha dedicado históricamente en las últimas 3 décadas, en las últimas 4 décadas, ya 40 años, ya hay generaciones que han nacido y que se han muerto, pero en 40 años, Estados Unidos ha cargado más su fortalecimiento económico a los servicios, sobre todo a los servicios financieros y a los servicios turísticos. Quiero decir, ha dejado de ser una potencia industrial, una potencia productora. Ahí es donde entran México y Canadá, es decir, como proveedores de una potencia que se dedicó a ganar más en el sector financiero, especulando, comercializando, que en producir ellos mismos su propio producto. ¿Y qué es lo que dice Trump? Pues vamos a hacer que eso pues cambie, se invierta, vamos a volver a producir. Y aquí es donde viene un medio del asunto, que sería un cuarto factor por el cual digo que Trump juega de tonto útil de China, porque está tratando de evocar y de regresar a un modelo que está acabado, que es el proteccionismo. El proteccionismo, ¿por qué? Porque después de que integras a unas economías por 4 décadas, 3 o 4 décadas, porque no se nos olvide que antes del TEMEC estuvo también el GATT. El GATT era la precursora de lo que es hoy Organización Mundial del Comercio, que se da en los 80s. México, por ejemplo, entra hasta el año 87 y significaba abrir el mercado y dejar atrás las políticas proteccionistas, porque si bien es cierto que el proteccionismo, pues de alguna manera intenta proteger, por eso se llama proteccionismo, proteger a la industria nacional de los países. Por otro lado, también es cierto que los países empiezan a trabajar con tecnología obsoleta porque dejan de allegarse de los insumos que en otros lugares cuesta menos trabajo producir y que le pueden llevar, digamos, años en investigación científica, también reproducirlos. Entonces, hay un serio problema porque Estados Unidos, con el que estamos en una especie de jaula geopolítica, para bien o para mal, estamos vinculados a ellos, y esa realidad no va a poder cambiar en generaciones. Depende mucho de lo que hagamos nosotros en México y en Canadá,
pero también México y Canadá dependen muchísimo de lo que haga Estados Unidos, de tal suerte que, mira, estos datos que vienen acá son espeluznantes. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial llevan a cabo cada mes de enero proyecciones de los crecimientos del año pasado, del año en curso y del año siguiente, de tal suerte que nos dice, mira, pues esta es la tendencia conforme están las cosas. Y, por ejemplo, mira, China y la India, China, por ejemplo, creció al 4.8% en 2024, la India a 6.5%. Luego, para 2025, la proyección dice que China va a crecer a 4.6% y para 2026, al ritmo que están las cosas, a 4.5%. Es decir, China se va a mantener como esa maquinaria que sigue pues creciendo a un gran ritmo, a un gran nivel. Si bien es cierto que comparada con la misma China de antes de la pandemia, que crecía al 9%, esto es la mitad, sigue siendo superior a lo que a continuación les voy a compartir. Mientras China entonces no baja del 4.5% en 3 años consecutivos, Estados Unidos, por el contrario, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, proyección de enero del 2025, solo va a crecer, fíjate, 1.5%. Uy. Esto es tremendo porque ni siquiera se acerca, es decir, está creciendo 4 veces menos que la misma China. Y en los siguientes años va para abajo 1.4 y 1.2%. Afortunadamente, aunque México viene en ese paquete con Canadá y con Estados Unidos, la proyección del Fondo Monetario Internacional es de que si todo sigue como va, México crecería el 1.8% bueno, ya creció en 2024, 1.4% para 2025 con el fenómeno Trump, pero México se recupera en 2% de crecimiento para el año 2026, es decir, estaremos creciendo por encima de Estados Unidos. ¿Cuál es el factor que explica esto? Primero, la solidez política en México, a pesar de que la oposición diga lo contrario. También dice Standard & Poor's un bajo nivel de deuda pública en moneda extranjera, es decir, cada vez tenemos menos deuda en dólares. Entonces, de tal suerte que si el peso se deprecia, si pierde valor, pues no nos aumenta la deuda porque solamente el 30% de nuestra deuda es en dólares, en comparación, por ejemplo, a la crisis del 94, que teníamos el 80% de nuestra deuda en moneda extranjera. Otro factor importante es que México ha cuidado también la deuda, digamos, pública total, que solo representa el 52% del Producto Interno Bruto. Y esto pues es importante si consideramos que en Europa o el mismo Estados Unidos tiene una deuda que supera el 120% del Producto Interno Bruto. Entonces digamos que hay una solidez. A eso hay que agregarle entonces que la externalidad es el fenómeno Trump, que no responde a ningún orden jurídico, que no responde tampoco a ninguna lógica de ganancia ni siquiera para Estados Unidos y que pareciera que incluso está decidido a sabotear dentro de Estados Unidos por las riñas políticas que hay a aquellos a los que considera globalistas y a aquellos a los que considera que le hicieron, pues lo sabotearon o lo boicotearon en su primera administración, aunque para eso se termine de tirar a toda la economía de Estados Unidos. Acaba de hacer unas declaraciones muy polémicas diciendo cuando le cuestionaban en la Casa Blanca que si estaba consciente de que estos aranceles, particularmente para Canadá y para México, tanto de acero y aluminio como de los automóviles, pues iban a encarecer en promedio de $3,500 a $4,000 por automóvil. Y no digamos los de lujo, eso para los automóviles que puede comprar la clase trabajadora. Él dijo que no le importaba, que en el corto plazo los precios se iban a estabilizar, lo que es mentira, porque sabemos que Trump dice muchas mentiras. Por ejemplo, acaba de decir que Honda ha anunciado la producción de una planta en Indiana, y Honda dijo, no es cierto, yo lo único que dije es que voy a trasladar algunos de mis insumos para si el presidente quiere, pues desde ahí podamos hacer algo, pero no vamos a crear una nueva planta porque eso nos llevaría por lo menos 3 años. Entonces, el problema de Trump y su desconexión de la realidad es que está firmando decretos con base en datos y en números que no provienen de evaluaciones serias, sino de las mentiras que responden a su propia ideología para justificar el por qué está tratando de tirarse todo el orden. Y lo único que va a generar es que se le vea a Estados Unidos como un socio poco confiable y que países que le quieren mucho o que están muy subordinados a él, como Corea del Sur y Japón, pues ya se arrojaron a los brazos de China. Canadá se está arrojando a los brazos de la Unión Europea. Ayer 31 de marzo del 2025, le contestaron de la Unión Europea. Nosotros no empezamos esta guerra comercial, pero
dicen, vamos a tratar de incluso ver la posibilidad de sacar los productos estadounidenses del mercado europeo. Y bueno, pues México, que tiene bien estudiado, mira, afortunadamente, Marcelo Ebrard, Juan Ramón de la Fuente, la misma presidenta, hay un grupo en la cúpula de política mexicana actual que conoce bien el timing en Estados Unidos y conoce bien, tenemos bien identificados cuáles son los distritos y cuáles son los estados trumpistas, a donde de manera segmentada se le puede imponer aranceles recíprocos, no a todos Estados Unidos, pero particularmente a esos, para que sientan de alguna manera el costo político por partida triple, política, financiera y también en términos de empleo, apoyar un proyecto político como el que Trump representa. Es que justo esto que nos explica, pues nos hace ver que y confirma todo lo que hemos estado analizando y platicando, ¿no? Que sí es un balazo en el pie cada una de estas decisiones que quiere tomar y además también estamos hablando de un reordenamiento también en la geopolítica de estos bloques comerciales y de que se fortalezcan economías, como nos acabas de indicar, que se fortalezca sobre todo, hablando de México, la economía mexicana. Mira, Perla, en el caso de la economía mexicana, sí nos preocupa en el mediano plazo, en caso de que esto se mantuviera así. Te voy a decir por qué. Dicen que todo el mundo aguantamos 1 o 2 minutos bajo el agua, pero si ese 1 o 2 minutos se vuelve 1 hora, pues quizá no estemos vivos para contarla. ¿A qué me refiero? A que desafortunadamente en el periodo neoliberal nos hicieron muy dependientes de Estados Unidos bajo el argumento de que se abarataban bastante los costos de comercio, ¿no? De transporte, de logística, etcétera, y que había un mercado muy grande de la nostalgia dentro de Estados Unidos, lo cual con algunos matices es cierto. Sin embargo, a pesar de que se firmaron tantos acuerdos de libre comercio y México es el campeón mundial de hecho de tratados de libre comercio con el mundo, en la práctica pues no se materializó. Para darles una idea de lo que estoy diciendo con números reales, nuestras exportaciones hacia Estados Unidos representan hasta el 80% de nuestros productos en el mundo. Entonces, es cierto que Estados Unidos se va a dar una bala en el pie, pero si se encarecen los productos que México envía a Estados Unidos y principalmente lo que estamos exportando son vehículos, automóviles, tractores, velocípedos y otros vehículos terrestres que se necesitan en el campo de Estados Unidos, en la industria de Estados Unidos, en las ciudades estadounidenses, porque allá todo el mundo se mueve con coche, casi el 90% de la población, utilizan solo el 10-15% de la población el transporte terrestre, y que eso va de México, pues va a dejar de ser competitivo. Es decir, con estos aranceles prácticamente, aunque es cierto que al ciudadano le van a transportar el costo de ese arancel, pues va a tener menos capacidad económica para comprar, de tal suerte que se va a disminuir, digamos, la capacidad exportadora, porque finalmente pues no tiene caso producir tanto si quien históricamente te compra con una frecuencia te deja de hacerlo. Y luego, por otro lado, si lo ponemos al revés, tampoco es que sí representamos bastante, pero solo representamos el 15% de lo que Estados Unidos compra. Es decir, afortunadamente se está peleando con todo el mundo y no es un pleito casado con México, pero representamos el 15% de lo que se compra en Estados Unidos y son sectores particulares, ¿no? Casi todos los estados fronterizos, hasta Nueva Orleans y quizás Illinois, en donde hay una concentración de mexicanos importante, y también la zona de Nueva York. Pero el tema es que nosotros le compramos a Estados Unidos hasta el 40% de todas las cosas que compramos en el mundo. Entonces, si le exportamos el 80% y de todo lo que compramos en el mundo, el 40% lo traemos de allá, si eso implica estar en una relación comercial negativa con Estados Unidos, entonces pues sí estamos en ese problemita de que con el paso del tiempo, si Donald Trump no relaja, digamos, esta rudeza con la que quiere tratar el mundo, porque ahí tiene razón la presidenta, no es afortunadamente hago esto, afortunadamente no es solamente contra México, pero al momento de observar los datos, decir, bueno, ¿cuánto podemos aguantar si no materializamos el comerciar más con la Unión Europea, el comerciar más con Rusia, el comerciar más con América Latina, con Brasil, con Colombia, el abrir realmente nuestros mercados, porque Estados Unidos, por lo menos con Donald Trump, ya ni siquiera cuida las formas y no está dispuesto a respetar
el derecho internacional, ni público ni privado, y vaya, ni siquiera el Tratado de Libre Comercio que él mismo impulsó su renegociación, ustedes recordarán, también con la amenaza de aranceles. Y miren, les voy a dar un dato bien interesante. Por eso es doblemente como nefasto, patético lo que está haciendo. En esta renegociación de 2020, cuando amenazó a México con imponerle aranceles, la idea de Trump era potenciar la región. Es decir, que por ejemplo se atendieran las reglas de origen. Decía Trump, yo no quiero que países como China o países con los que no tenemos tratado de libre comercio, los Estados Unidos, agarren a México o a Canadá como plataformas para venderle mucho y venderle barato a Estados Unidos y que vayan a ahorcar nuestra industria. Entonces, en ese Tratado de Libre Comercio, originalmente en lo que era Telecam, el 62.5% de los componentes de un producto que se iba a exportar hacia Estados Unidos tenía que ser producido en alguno de los 3 países. Trump dijo, esto se tiene que renegociar y tiene que pasar al 85%. Y entonces México dijo, oye, pero esto pues también nos va a hacer menos competitivos, ¿no? Porque cosas que no producimos naturalmente acá, pues sí las tenemos que traer de China o de alguno de los tigres asiáticos. Bueno, entonces se bajó a 75%. Pero con ello el mensaje que quiero dar es que el mismo Trump impulsaba el fortalecimiento a partir de la integración regional y a partir del impulso de las industrias locales en México, Canadá y Estados Unidos. Tenía sentido. Ahora no tiene sentido porque es directamente atacar, tirarse a la economía canadiense y pues acudir también a la economía mexicana con el pretexto de los narcos, con el pretexto de la migración, que como ya le demostró la presidenta Claudia Sheinbaum, pues hace rato, y no es por él, hace rato que va disminuyendo el flujo migratorio hacia los Estados Unidos. Me gusta mucho el enfoque que le da, profesor, al tema de, pues también seamos realistas, ¿no? O sea, sí estamos montados todos, no solo la presidenta, sino todos en pues la defensa de la soberanía, en el respeto a nuestro país, pero pues también pues ver los datos y de la gran dependencia que tenemos hacia Estados Unidos, ¿no? Una cuestión que pues jamás ha intentado disminuir hasta ahorita, que ya hay algunos avances, pero pues durante décadas estuvimos muy cómodos reposando en los brazos de Estados Unidos y comerciando con ellos y ya, ¿no? Ahora, me gustaría preguntarle sobre las posibles respuestas que pueda dar México, ya con base mucho en las cifras que usted daba sobre, qué tanto podemos aguantar, no podemos aguantar tanto, si dependemos todavía mucho de Estados Unidos. La presidenta no ha ahondado mucho todavía en esta respuesta integral que anunció va a dar el próximo 3 de abril, pero aventurándonos a esto, ¿cuáles serían las posibles respuestas a esto que se estima que serían 20% de aranceles generales de Estados Unidos para el mundo? Mira, hay 2 formas de hacerlo y creo que van a recurrir a las 2, por las buenas y por las malas. La primera, la de las buenas, es esto que ha estado haciendo la presidenta con un oficio político magistral, decirle, oigan, somos grandes socios, somos grandes amigos. Ya el presidente López Obrador se lo había dicho a Justin Trudeau y a Joe Biden allá en Washington, decirles, oigan, estamos siendo menos participativos y menos competitivos en la economía mundial. China nos está rebasando y la única manera de competirle a China es que nos integremos todos y que nos traten además con respeto. Es decir, buscar el pleno empleo, que es la aspiración de todo Estado, en las tres naciones. Biden decía, estoy de acuerdo con eso, pero no pasó del apapacho y no pasó de las palmadas en la espalda. Sin embargo, cuando somos conscientes de que como región, sí es una región bastante competitiva, es que mira, lo increíble es que nunca en la historia de la humanidad un país había negociado cantidades tan enormes como México con Estados Unidos. Nuestro volumen de comercio anual es como de unos 700,000 millones de dólares. Ni Rusia con China, que es por el orden de unos 200,000 millones de dólares, ni la Unión Europea con África. Ya estamos hablando de regiones, no, lo hace México con Estados Unidos y luego poquito abajo lo hace Canadá con Estados Unidos. Ya México con Estados Unidos, la verdad es que las cifras son también simbólicas, pero ya como economías integradas, la verdad es que sí hay un dinamismo comercial impresionante, es decir, los volúmenes que se manejan son tremendos. Y eso es lo que yo decía al principio, así comenzamos la entrevista diciendo que quienes ayudaban, quienes potenciaban a que Estados Unidos fuera grande otra vez en el plano comercial y también en el plano productivo, eran México y Canadá.
México está haciendo algo muy interesante con la presidenta Sheinbaum. Está también llegándole a los sectores en Estados Unidos que van a ser afectados y la idea es, miren lo importante y lo útil y lo pragmático que es tener a México como socio y como aliado comercial. Esta es nuestra importancia y me encanta que como es científica, pues muestra bastantes datos y les dice, miren, esta es la importancia comercial que tiene México con ustedes. Entonces, por las buenas, me parece que están haciendo un trabajo de relaciones públicas muy interesantes, aunque la oposición en México sea fatalista y no se lo reconozca, que ya sabemos que no le van a reconocer nada. Pero también el segundo punto es, México está diciendo, bueno, a nosotros nos interesa tener una buena relación comercial con ustedes, a ustedes les interesa el tema de la migración y el tema de la seguridad, pues estos también son nuestros datos, estos también son nuestros números en migración y en seguridad, y pues el dato mata el relato. Por eso por ahí no la han podido agarrar. Vienen representantes de alto nivel, se ven con Marco Rubio, el mismo Donald Trump al final termina reconociendo que es una presidenta grandiosa. En tercer lugar, en el tema de las buenas, ¿no? Ya dijimos del oficio político, ya dijimos también del mostrar con datos duros lo que se está haciendo, también el ser muy claro en lo que se quiere pedir. Es decir, nosotros queremos esto y tenemos estos mecanismos. Y los mecanismos son los mismos instrumentos que el Tratado de Libre Comercio, que no puede ser desdeñado por Donald Trump, porque aunque quisiera, no es rey, aunque quisiera, no es emperador, y aunque Trump quisiera concentrar el poder, algo que me parece fascinante es que por lo menos estos tres personajes, Juan Ramón, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, conocen los tiempos políticos en Estados Unidos, pero también conocen el sistema legal, conocen el sistema jurídico y tenemos un cuerpo jurídico muy obeso en la Secretaría de Relaciones Exteriores que le puede hacer bastante daño a estas políticas de Trump en los tribunales estadounidenses. El mismo NAFTA, bueno, ya no es NAFTA, TEMEC, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, tiene instrumentos que le dicen a los países cuándo pueden, sobre todo cuando se violan las reglas de origen. Pero imagínense, si violas las reglas de origen, lo más que te pueden poner de aranceles, de acuerdo al tratado, son 2.5%, no 25%. Entonces, México tiene forma, con su obeso grupo jurídico de abogados, de parar eso armónicamente en los tribunales. Es decir, pues que se resuelvan las instancias correspondientes y sin tanto show para no agredirnos y para no generar animadversión y tampoco poner a Trump como mártir o como verdugo que tiene capacidad para hacernos bastante daño. Eso por las buenas. Ya por las malas, pues entonces vienen los aranceles de reciprocidad. Pero como es una relación bastante asimétrica, así como lo es la relación de Canadá con Estados Unidos, también la es la de Estados Unidos con México. Entonces, es identificar exactamente en dónde se ubican empresas importantes, empresas estructurales en los distritos y en los estados trumpistas, pero ¿sabes también en dónde? En los estados péndulo. Los estados péndulo son los que en una elección votan por un partido y si no les responde ese gobierno en turno, la siguiente elección votan por el otro. Por eso se llaman péndulo, porque van así y asá. No son como California, que por más mal que gobierne el Partido Demócrata, de todos modos votan demócrata, o Texas, que si gobierna mal, de todos modos votan por Texas. No, los estados péndulos como Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Iowa, no, si te fallan, entonces van por el otro. Entonces, si México identifica quiénes producen ahí, cuánto exportan hacia acá, cuánto les exportamos hacia allá, estos impuestos segmentados, pero claro, en reciprocidad a lo que Estados Unidos nos imponga en cuanto a cantidades de pérdidas estimadas, México le puede hacer mucho daño porque le puede hacer sentir un costo político y afortunadamente ellos tienen elecciones intermedias ya el próximo año. ¿Qué significa esto de las elecciones intermedias? Pues que puede esta sacudida económica hacer que Estados Unidos, que Donald Trump pierda en Estados Unidos las mayorías que tiene, por lo menos en el Congreso, en alguna de las dos cámaras. Y la otra, que es algo maravilloso que está haciendo Canadá, y es maravilloso porque tiene doble efecto. Primero, porque fortalece su propia industria y segundo, porque pues de alguna manera sí estigmatiza, pero también pone en su justa dimensión lo que viene de Estados Unidos, que es impulsar agresivamente una campaña de que lo hecho en México está bien hecho y que hay que consumir primero lo hecho en México. Y Canadá va más allá de manera muy agresiva. Dice, todo esto es producto estadounidense. No lo consumas.
Y si lo consumes, hay regiones y provincias en Canadá que incluso están quitando de sus stands, sobre todo las cervezas, los vinos, los alcoholes provenientes de Estados Unidos, y le dicen, ¿no? Digo, no sé si sea muy digno de presumir eso de los canadienses, pero dicen, somos tus principales consumidores de alcohol estadounidense, lo vamos a quitar y vas a sentir en tu bolsillo el que ya no tomemos alcohol proveniente de tu país. Bueno, México podría replicar algo, dicen que de la moda lo que te acomoda, algo que a México le sea favorable, pero sí decirle a cambiar la mentalidad mexicana, decir, oye, no todo lo que viene del extranjero es mejor que lo hecho en México, por el contrario, en México producimos con estándares de calidad, bonito, y también barato. Creo que por ahí podríamos pues defendernos y aguantar bastante más tiempo las sacudidas que si nos quedamos cruzados de brazos. Y ya por último, de mi parte también, Jesús, hablar sobre estas negociaciones que hemos visto entre las autoridades mexicanas y las estadounidenses. Incluso se ha dicho por parte de la presidenta que las autoridades estadounidenses han recibido muy bien y en varias ocasiones a las mexicanas, ¿no? ¿Qué tanto provecho le puede sacar también México de estas negociaciones? Porque pareciera que vemos esta cooperación que beneficia a Estados Unidos en algunos temas, pero también México ya está en la posibilidad, con todos estos datos que nos estás compartiendo, que pueda negociar algo para beneficio de nosotros. ¿Qué ves tú que pueda fortalecer las autoridades mexicanas en estas negociaciones? Mira, Perla, afortunadamente, esta administración versus la administración Trump, estamos hablando algo así como un partido de fútbol entre el Barcelona contra el Zacatepec, en donde México es Barcelona y la administración Trump es el Zacatepec, en sentido figurado. Uh-huh. Ellos son improvisados, casi ninguno tiene experiencia, muy pocos de ellos tienen oficio político, están ahí más por lealtad al líder que por méritos propios. Imagínate que Pete Hegseth es el secretario de la defensa, pero él era conductor de televisión en Fox. El caso de Marco Rubio, tanto tiempo de senador, digo, no quiero hablar de forma despectiva, pero si lo vemos en términos técnicos, sí, al momento de sentar, a negociar, a saber conceptos más técnicos, datos duros, que incluso a sus asesores les cuesta trabajo explicarles a ellos mismos. Su propio secretario de Comercio, su propio secretario, señor, el zar anti-migrantes, ¿no? El zar de la frontera. Es gente muy improvisada, la de esta administración en particular. La de su primera administración, pues ahí había un tema de equilibrio, pero finalmente Trump terminó quitando del poder o terminó despidiendo a quienes le cuestionaban, pues cosas absurdas como las cosas absurdas que está haciendo hoy. Es tal el nivel de degradación del gabinete de Donald Trump, y lo digo con todo sentido de responsabilidad, que recientemente, hace un par de semanas, a mediados de marzo de 2025, alguien le preguntó en la Casa Blanca a Donald Trump, presidente, ¿no se molestan en su gabinete por la injerencia tan directa que tiene Elon Musk sin tener un cargo más que honorario? Y Trump lo que dijo de inmediato, todavía no terminaba de preguntarle al periodista cuando Donald Trump dijo, pues al que no le parezca, la puerta está muy ancha y que se largue. Pues así como es Donald Trump, sin guardar las formas, sin guardar los modos. Y yo creí que por dignidad, al menos un par de ellos se iban a parar y iban a decir, ¿sabes qué, señor presidente? Esto está fuera de lo institucional, no nos faltes al respeto ni nos exhibas enfrente de los medios. No, todos se rieron, algunos más de apariencia que de ganas, se rieron y hasta aplaudieron. Es decir, aplaudieron por una humillación que les acababa de hacer su propio presidente ahí mismo. Entonces, esto te dice que no responden a criterios técnicos, sino a su lealtad al líder, de probarle a Trump quién es el más importante. Entonces, parece que no te estoy respondiendo, pero quise poner ese contexto porque tú imagínate a gente como Harfush, con más oficio, el mismo Hertz Manero, que de pronto está medio lento y ha quedado de ver mucho en la fiscalía, pero el tipo conoce de lo que habla. O Rosa Isela, o el mismo Juan Ramón, o el mismo Marcelo Ebrard, que tienen una cola larguísima y un colmillo largo y retorcido. Algunos a pesar de ser jóvenes, otros no tan jóvenes, pero es gente que conoce de su oficio y que me parece que al momento de trabajar con datos y con tecnicismos, pues son mucho más expertos. En ese sentido, me parece que eso compensa el gran desequilibrio de poder que hay entre los gobiernos y sobre todo también algo que conoce mucho la administración mexicana en esa relación directa gobierno a gobierno, es quiénes son nuestros aliados en Estados Unidos más allá del gobierno. Los actores no estatales
corporaciones, cámaras de comercio, lobbies, la misma diáspora mexicana, que en algún momento le ayudan a México a hacer el equilibrio. Y como estos señores, el gabinete de Trump, en su mayoría, yo diría que el 90%, son improvisados, son advenedizos y antes no gozaron de algún cargo de muy alto nivel, me parece que en ese sentido México puede equilibrar esa y favorece. Tú imagínate una exposición de motivos, una fundamentación de los datos, una exposición de lo que ellos nos piden y les estamos dando no el 100, el 120 o el 130, pero además con categoría, con dominio de los temas. Realmente me parece que ahí hay una, digamos, esperanza de acotar por lo menos esa simetría, Perla. Sí, claro. Jesús López Almejo, muchísimas gracias por darnos todos estos datos que nos sirven para pues cerrar con esta confirmación que da la Casa Blanca que mañana a las 14 horas, tiempo de México, Donald Trump anunciará los aranceles. Es un hecho, así que pues con esto lo despedimos. Muchísimas gracias, muy contenta siempre de que esté aquí en este espacio. Muchas gracias, Dani. Y nada más mencionar, es tan populista Donald Trump que va a nombrar el 3 de abril como el Día de la Liberación de Estados Unidos, sí, porque es cuando... Muchas gracias y buen día. Ay, no. Muchísimas gracias. Los micrófonos quedan abiertos. Fíjate que sí me imaginaba algo así cuando anunciábamos hace ratito que iba a ser el Día de la Liberación. Ay, híjole, Dios. Cada día, cada cosa que está haciendo... Y con este panorama y contexto que nos da el profe Jesús Almejo, pues queda muy bien entendido, explicado este tema.